Bien, amigos, estamos en punto de agenda, son las 7:36 de la mañana y empezamos con este programa donde tendremos, vamos a desarrollar un tema bastante importante, y es que justo hace un momento también tratábamos en nuestro programa de Cotibalú Informa, primera edición, la falta de agua en la región Piura a través de diferentes proyectos que está realizando, o que tiene estancados, mejor dicho, el Ministerio de Vivienda. Para ello vamos a conversar con el ex premier, el doctor Pedro Cateriano. Doctor, buenos días, bienvenido a Cotibalú. Buenos días, encantado nuevamente de estar con ustedes. Doctor, tenemos este problema que no es de ahora, tiene larga data ya, y es que el problema de agua no es un tema que parece importarle a las autoridades. Es más, en la última comunicación que realizaba la ministra Jania Pérez de Cuéllar, señalaba de que se iban a hacer una suerte de compras, de adquisiciones, donde se iba a generar nuevas herramientas para poder atender a la población, pero esto sonaba más al discurso de siempre, obras de mitigación más no obras definitivas. ¿Por qué tenemos esta situación? ¿Cómo es que llegamos a este problema sin poder darle atención inmediata? Bueno, lo primero que habría que señalar es que el derecho al agua es un derecho humano y por lo tanto las autoridades nacionales, regionales y municipales deberían tomar conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, porque el Estado está violando sistemáticamente los derechos humanos de millones de peruanos, de cerca de 3,5 millones de compatriotas que no tienen agua potable y 10 millones que carecen de servicios de saneamiento. El caso de Piura realmente es alarmante. ¿Y cuál es la razón por la que nos encontramos en esta dramática coyuntura? Porque predomina la demagogia y predominan los intereses políticos, ¿no? La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo puede ser posible que desde el año 2001 se declarara la insolvencia de la EPS Grau, se iniciara su proceso de liquidación y hasta ahora no hay resultados? ¿Cómo la empresa responsable de suministrar el agua potable no tiene una solidez legal, ni económica, ni financiera? Simplemente porque predominan los intereses políticos. Esa es la razón primordial. Cuando uno plantea soluciones o alternativas, lo primero que dicen los políticos, ¿no es cierto? Los políticos de turno, me refiero, es: usted quiere privatizar el agua, usted quiere quitarle el agua a los pobres, cuando es al revés. Son los pobres los más afectados. ¿Y por qué razón? Es incomprensible. Yo de niño viví en Talara 8 años, desde 1960 hasta 1968. Y en Talara teníamos agua potable no todos los días, no todas las semanas, no todo el año. Todos los años que viví en Talara no carecíamos de este elemento fundamental para vivir dignamente. Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué en un momento en el cual en el mundo hay un desarrollo tecnológico tan importante, Talara y Piura en lugar de progresar, se han congelado en el tiempo y en muchos casos situaciones realmente de alarma, simplemente por demagogia y por el uso de la mentira? Entonces, para solucionar este grave problema, tenemos que hablar con la verdad. Y reitero mi ejemplo. A mí no me pueden contar. Yo he vivido 8 años en Talara y en esa época había agua potable todo el tiempo. ¿Por qué no la hay ahora? Claro que intervienen otros factores.
ineptitud, corrupción, generalmente, por ejemplo, en el negocio del reparto informal del agua potable, están involucradas las autoridades. Eso lo veo, por ejemplo, en Lima. En Lima, los principales comercializadoras del agua potable son las partes involucradas. ¿Por qué nunca Sedapal en Lima, por ejemplo, ha convocado una licitación pública para el reparto de agua con tarifa y supervisión sanitaria? Porque hay intereses políticos creados, hay intereses creados. Hace algunos días hemos estado viendo cómo Máncora y los órganos reclaman agua potable porque hace 4 meses les han cortado el agua, el suministro, y no pasa nada. Ese tema no está en la agenda nacional, no le interesa al Parlamento. ¿Usted recuerda algún día que se haya debatido en el Parlamento el problema del agua potable? ¿Alguna vez el Congreso ha formado una comisión investigadora para indagar los actos ilícitos que se cometen en las 50 empresas públicas que tenemos a nivel nacional? No. Y creo que ha llegado el momento de decir basta, porque la gente tiene derecho a vivir con dignidad, ¿no? Y en este caso vemos que la inacción es constante, pero justamente teniendo proyectos, por ejemplo, más cercanos, doctor, teníamos el proyecto de Piura y Sullana, donde el Ministerio de Vivienda había aplazado, o mejor dicho, no había querido dar o no había querido otorgar la buena pro a estos proyectos de agua y saneamiento. En el caso de Piura, por ejemplo, nada más en Piura son 94 asentamientos humanos los que buscan beneficiarse en realidad, porque como va el proyecto parece que no tiene cuándo iniciar y mucho menos cuándo va a terminar. Y en el caso de Sullana hablamos de 4 distritos que también están en la circunscripción del proyecto mismo. Pero recién la semana pasada hemos tenido una respuesta del Ministerio de Vivienda. Y claro, la ministra Jane Pérez de Cuellar sale a decir que el comité de selección es autónomo, que el comité de selección evalúa y es el que se va a encargar de dar la buena pro de estos proyectos. ¿Podemos tener un comité que sea más que un ministro, que pueda hacer y deshacer con un proyecto perjudicando a la población? Volvemos a lo mismo, ¿no? Generalmente, ¿quiénes ocupan estos cargos? No la gente preparada, sino la persona de confianza del político, del partido de turno, y ocupa estos cargos de responsabilidad gente que no tiene preparación. Y esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo. Hace algunos meses, un par de meses, estuve con Rafael Belaúnde Llosa, el presidente del Partido Libertad Popular, visitando la región Piura. Estuvimos en San Ignacio de Escudero. La planta de agua de ahí es de la época del primer gobierno de Belaúnde. También estuvimos en Paita. Paita no tiene agua potable. Nos contaron en Morropón que por horas, 2 horas al día y en la madrugada, le suministran el agua. Y no pasa nada. Ninguna autoridad se escandaliza. ¿Por qué? Repito, porque hay intereses económicos creados. ¿Quién reparte? ¿Quién tiene el negocio del reparto del agua potable informal? Precisamente los que bloquean las carreteras, los que impiden. Nadie está solicitando una privatización general del agua. En algunas zonas hay empresas que requieren un manejo técnico y no tienen ese manejo técnico. Lo que hay que es solucionar el problema. La solución del problema implica dar distintas modalidades. Los que quieren continuar con el caos, que continúen con el caos, pero se pueden plantear empresas privadas, asociaciones público-privadas, empresas supervisadas mediante mecanismos de gobierno a gobierno, con gerencias técnicas mediante contratos de administración. Es decir, hay inmensidad de modalidades. En el caso de Piura, lo que es imperdonable es que, por ejemplo, teniendo abundancia de agua el río Chira,
no dé agua a las poblaciones que están cercanas al río? ¿Cuál es la razón? O tenemos, por ejemplo, el caso del reservorio de Poechos. Solo puede almacenar el 50% porque está absolutamente deteriorado, no ha tenido mantenimiento y así sucesivamente. Exacto. Doctor, tenemos que irnos a una pausa comercial y regresamos para tocar también el tema de esta intención de privatización que ha señalado, por un lado señala pues la ministra, aunque también ha salido a desmentir y también protege pues el gerente de EPS-Grau, señalando también que no hay una intención de privatización, que no es, esa es la medida, sino es buscar otras formas de mejorar el servicio. Pero con esto regresamos luego de la pausa. Cultiva. Estamos de regreso en Punto de Agenda, son las 7:50 de la mañana. Hoy hemos hecho un corte en nuestro programa habitual y hemos empezado esta hora justamente porque teníamos que tocar este tema con el doctor Cateriano, Pedro Cateriano, quien nos acompaña el día de hoy. Y conversábamos antes de irnos a la pausa, doctor, sobre esta intención de querer desde el Ministerio de Vivienda privatizar el agua. ¿Es viable esta situación? ¿Es viable esta propuesta? Y si fuera así, ¿le corresponde al Ministerio de Vivienda generar esta situación de privatizar el agua? A ver, nosotros tenemos un monopolio estatal del agua potable, con 50 empresas públicas, la mayor parte de ellas quebradas, que usan el dinero no para darle agua a la gente ni para presentar nuevos proyectos. Generalmente el dinero que reciben las empresas estatales de agua potable sirve para pagar planillas. No tienen la magnitud de pérdidas de Petroperú, pero cuando están ahogadas financieramente piden la ayuda del Estado. Pero repito, esa ayuda no va en nuevos proyectos. Prueba de ello, por ejemplo, es que el reservorio de Poechos no tiene mantenimiento. Entonces, perfecto, no quieren privatizar las empresas del agua potable, pero entonces que funcionen adecuadamente y sin pedir el dinero, pero no impida ese monopolio el funcionamiento de otra clase de empresas. ¿Por qué la mayoría de los piuranos tienen que mantener a los amigos del partido de turno en el gobierno municipal o en los gobiernos regionales? ¿Por qué razón? Y no les dan agua. ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón lógica. Entonces, vuelvo a lo mismo. Se debería permitir la constitución de empresas vía concesiones con contratos que fijen tarifas y supervisión. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Doctor, ¿y qué pasa con esta junta de acreedores, por ejemplo, de la EPS-Grau, donde normalmente ven cómo se desarrolla el suministro de agua? ¿Hay una forma de que pueda mejorarse incluso la conformación de esta junta para generar nuevos ingresos, generar un nuevo sistema del servicio de agua? Al inicio de la entrevista yo mencioné que la EPS-Grau se declaró en insolvencia el año 2001. ¿Cuántos años han pasado? Y no se soluciona el problema. ¿Y por qué no se soluciona el problema? Porque hay prejuicios ideológicos y políticos que predominan. Nadie quiere solucionar este álgido problema, porque es un problema fundamentalmente político. Ya digo, no se debate en el Parlamento, el gobierno, todos los gobiernos, incluido en el que yo trabajé con Ollanta Humala, que era partidario de las empresas públicas. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Las empresas no son del Estado, o las usan los partidos políticos que rotan en el gobierno. Esa es la realidad. ¿Por qué razón la EPS-Grau no tiene una solución? Por motivación política nada más. Pero por esa motivación política vamos a dejar sin agua potable a cientos de miles de piuranos. No, hay que cambiar esa situación. Hace algunas semanas me entrevistaban, por ejemplo, de la radio tacneña. Hace 8 años se intentó
construir una planta desaladora de agua potable con inversión privada vía concesión pública, vía concesión. Y los opositores bloquearon el proyecto, con argumentos como, por ejemplo, si tomaban los niños esas aguas, iban a tener 2 cabezas, 5 brazos, y se paralizó el proyecto. Y hasta el día de hoy, ¿qué ocurre en Tacna? No hay agua potable. Ganaron los opositores, porque eso es muy fácil, oponerse y bloquear. Pero ¿cuál es el drama nacional? No hay agua potable. Acá en el sur de Lima, por ejemplo, se ha construido una planta desaladora de agua potable vía la concesión, que es el modelo que yo creo que es dable. Bajo una supervisión estatal, la actividad empresarial la realiza la empresa privada. Y la realiza con un contrato de concesión que establece la tarifa. Es decir, la empresa privada no puede aumentar como quiere la tarifa. Tiene que requerir la autorización del Estado que firmó el contrato de concesión. Con lo cual se viene abajo esta idea de que las tarifas que te cobran los empresarios van a ser impagables. Peor es no tener agua potable. Y lo que ocurre, por ejemplo, en Lima, es que los pobladores de las zonas menos favorecidas y más pobres del país pagan más por agua potable que los que vivimos en urbanizaciones. Esa es la realidad. Ahora, ¿esto es fácil de hacer? No es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque se requiere un consenso, un diálogo democrático, un debate sin usar la mentira, un cara a cara con la gente. Y eso no se da. Lo que vemos, por ejemplo, ahora en el Parlamento es ¿qué cosa? Debates de intereses políticos, partidarios, económicos, pero no de interés nacional. Y reitero, ¿por qué un tema de tanta importancia no se debate en el Parlamento? Porque hay, reitero una vez más, intereses creados de carácter político. Doctor, pero considera que es sano que, digamos, una empresa esté a cargo de un servicio fundamental para la población. Bueno, podría haber un quiebre en el tiempo donde servicio yo lo que quiero es que la gente tenga agua potable y el Estado no da el agua potable. Yo quiero que la gente se duche, tenga salubridad, tenga agua para cocinar, para lavar la casa. Eso es lo que quiero. Y el Estado no da el agua. El Estado viola los derechos humanos de la gente. Yo lo que quiero son concesiones con supervisión estatal para que empresas den el agua. Lo que ocurría en Talara cuando yo era niño, lo que pasó durante mi niñez talareña, lo quiero para Talara y para toda Piura. Que la gente tenga agua potable. ¿Por qué yo, si de niño he tenido agua potable en Talara, y todos los niños que vivíamos en Talara, absolutamente todos teníamos agua potable, hoy día eso no es posible? Eso será un amplio debate en todo caso, porque claro, cambiar simplemente a una concesión de manera libre, o ahora como está el contexto, implica tener también una mejor supervisión, que no está haciendo el Congreso. Exactamente, por eso yo digo concesiones con supervisión estatal. Yo no estoy señalando casos que de hecho ocurren, ¿no? De hecho ocurren. Zonas del Perú en donde no hay agua potable, pero la gente que tiene dinero sí tiene agua. Y la gente pobre no tiene agua. Acá en el sur de Lima, por ejemplo, en la carretera panamericana, uno cruza la carretera en las playas de Asia y tienen agua. Y cruza al otro lado y no tienen agua. Yo siempre toco un tema, ¿no? El de Mala. En Mala, la gente no tenía agua potable. Entonces, ¿qué hizo la población? Como se dice, una chanchita, ¿no? Recogieron dinero entre todos, construyeron su pozo y empezaron a sacar el agua potable. ¿Y qué hizo el Estado? El Estado fue a Mala a denunciar a la Junta de Propietarios y denunciarlos penalmente por apropiación del agua que es del Estado.
Entonces es un contrasentido total. El Estado no da agua potable a la gente y cuando la gente por necesidad de sobrevivencia saca el agua, el Estado lo denuncia penalmente. Y esta situación se da en todo el Perú. Porque como el Estado no da agua potable, la gente necesita el agua. Y perfora el agua y saca el agua. Esa es la realidad. Y eso hay que reformarlo, evidentemente. Doctor, bien, se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto estar con usted y tratar este tema importante también. Y yo le agradezco la oportunidad que me ha dado de que diga una cosa para abrir el debate en Piura. Y es que eso es lo que falta, ¿no? Generar ese debate. ¿Cómo? Eso es lo que falta, generar ese debate, que las autoridades se sienten a conversar por qué es importante tener agua, no solo en la región, sino a nivel de todo el país, por un tema de calidad y de derechos, que es lo que nos está haciendo el Congreso. Exactamente. Bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Agenda. Nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Esto ha sido Punto de Agenda con el tema de problemática del agua en la región Piura y la indiferencia también del Ministerio de Vivienda. Nos acompañó hoy día el doctor Pedro Cateriano. Nosotros terminamos este programa con el doctor Cateriano, pero no se despegue, que continuaremos ahora también con la congresista Susel Paredes para tocar el tema de las mociones de vacancia. Ya retornamos en un momento.